Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy día vamos a trabajar en la clase 18. El objetivo es calcular el área y el perímetro de rombos a partir del conteo de cuadrículas y traslación de otras figuras existentes. Esta página, la 227, ya la habíamos hecho ayer. Entonces hoy día vamos a trabajar en la página 228 y 229, pero antes de leer esta página que trae mucha información muy importante y muy entretenida, quiero mostrarles lo siguiente. Aquí tenemos cuadriláteros. Recuerda que los cuadriláteros son figuras que tienen 4 lados. Las que ustedes más conocen son el cuadrado y el rectángulo, ¿verdad? Características muy importantes de estas figuras. El cuadrado tiene 4 ángulos rectos y además todos sus lados tienen la misma medida. Bien. El rectángulo también tiene todos sus ángulos rectos y tiene 2 lados de medida más larga, que es el largo, y 2 lados que también tienen la misma medida entre sí, que es el ancho, ¿verdad? Que son un poquito más cortitas. Importante, ya sabemos calcular el área de un cuadrado y de un rectángulo. Una forma es multiplicar el lado por el lado o el largo por el ancho, y otra forma que ocupábamos cuando éramos más pequeñitos es contar. Fíjate, también puedes contar los cuadraditos que hay dentro de la figura. Recuerda que el área es lo que hay dentro de la superficie. Entonces yo podría contar de uno en uno o en este caso de 7 en 7 para ver cuántos cuadraditos hay dentro de esta figura o dentro del rectángulo. ¿Sí? Luego, ¿se acuerdan el otro día que yo les conté una historia sobre el cuadrado, el rombo, el rectángulo y el romboide? Bien, para los que no se acuerdan, el cuadrado es muy familiar del rombo y el rectángulo es muy familiar del romboide. ¿Por qué? Porque el cuadrado, recuerda que tiene ángulos rectos, 4 ángulos rectos y todos sus lados de la misma medida. Un día llegó el viento, lo sopló así fuerte y perdió sus ángulos rectos. Fíjate, ya no tengo 4 ángulos rectos, pero sus lados tienen la misma medida. Bien, por ejemplo, si acá todos los lados medían 7 cuadraditos, acá en el rombo también va a suceder exactamente lo mismo. Bien, lo único que perdió fue sus ángulos rectos. Luego en el rectángulo pasó exactamente lo mismo. Sopló muy fuerte, perdió sus ángulos rectos. Observa aquí en el romboide, perdió sus ángulos rectos, pero esta medida de arriba, el largo, sigue midiendo lo mismo. En este caso, si eran 3, 6, 10 cuadraditos de largo, acá en el romboide también. Y el ancho también va a medir exactamente lo mismo. Lo único que perdió fue sus ángulos rectos. Importante de esto, ¿recuerdas que si tú puedes calcular el área del cuadrado multiplicando el largo por el ancho y también lo puedes hacer contando los cuadraditos de adentro? Pues bien, te tengo una buena noticia. Con el rombo y el romboide puedes hacer exactamente lo mismo, porque fíjate, yo aquí tengo el rombo, ¿cierto? ¿Lo observas? Fíjate que yo aquí dibujé un triangulito y lo recorté. ¿Observas que debajo sigo teniendo la forma de rombo? Mira, yo había dibujado un rombo ahí, el cuadrado y el rombo. Aquí está mi rombo completito, obsérvalo, está muy bonito. Yo recorté un pedacito y ese pedacito que recorté lo voy a tomar, que es un triángulo en verdad, un triángulo muy delgadito, y lo voy a poner justo en este sector de acá. Y fíjate qué es lo que voy a formar. ¿Observas que formo? Un cuadrado perfecto. Que la matemática es tan perfecta, chiquillos. Entonces, con eso yo puedo comprobar que la cantidad de cuadraditos que hay en este cuadrado es la misma cantidad de cuadraditos que hay en este rombo. Por lo tanto, yo los puedo contar porque este pedacito de acá lo puedo completar aquí y formar un cuadrado y contar los cuadraditos o multiplicar el largo por el ancho. Lo mismo ocurre con el romboide, fíjate. Rectángulo, romboide.
perdió sus ángulos rectos. Yo voy a cortar este trocito de acá, que ¿para qué lo hice? ¿Cómo lo logré? Aquí formando un ángulo recto. Yo lo que necesito buscar son ángulos rectos. Tomo este pedacito del triángulo y mira, lo pongo acá. ¿Y qué formé? Un rectángulo. Porque las matemáticas son perfectas. Ahí se me mueve un poquito porque tirito, pero ¿pueden observar el rectángulo? Entonces, si yo puedo multiplicar largo por ancho o contar los cuadraditos que hay dentro, pues bien, en el romboide puedo hacer exactamente lo mismo. Por lo tanto, las actividades que vamos a hacer hoy día va a ser descubrir los triangulitos que vamos a correr para transformarlos en cuadrados o rectángulos y contar la cantidad de cuadraditos que hay dentro de las superficies del área. ¿Se entiende?